Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de mayo del 2024. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Crónicas, capítulos 17 al 19 y el Evangelio según San Juan, capítulos 7, 32 al 53. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan. eh, Hay unos escenarios muy importantes que el Señor, o más bien que Juan el Evangelista nos está mostrando del Señor. En capítulos atrás ha tenido encuentros muy singulares como fue con la samaritana, un encuentro que sin duda alguna rompe una cantidad de esquemas sociales, culturales, religiosos, donde el Señor no solo se reúne con una mujer que ya era pues algo, digámoslo así, cuestionable para los religiosos de su tiempo, sino que además era samaritano, pero además pues era una mujer con una necesidad aparentemente emocional muy complicada. Tuvimos la escena donde el Señor también defiende a una mujer adúltera que iba a ser lapidada. Y bueno, como hemos hablado tanto de las particularidades del Evangelio de San Juan, que nos muestra unas dinámicas diferentes de la obra del Señor Jesús. En el capítulo 8, en la lectura que nos corresponde hoy, perdón, capítulo 7, estamos en el capítulo 7 que nos corresponde hoy. Em, el Señor tiene en el versículo 10, habla de que el Señor va a subir a una fiesta. eh, Habla con sus hermanos. Estamos en la época de otoño. La menciona en el versículo 2, dice: estaba cerca la fiesta, los judíos, la de los tabernáculos. Es una fiesta que se da más o menos entre septiembre y octubre, en el otoño. Eh, y les dice pues que suban ellos, que él subirá luego. En el versículo les dice: después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y dice el 11: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Eh, Más adelante, pues vienen unas escenas donde el Señor eh, aparece en el versículo 37, es en lo que quiero centrar hoy la meditación. Dice: en el último y gran día de la fiesta, seguimos en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, acordémonos que, como dice la misma Escritura, el Señor Jesús es el Maestro por excelencia. El Señor Jesús, como decían y reconocían los mismos fariseos, tenía una autoridad especial, y esta autoridad especial estaba en su coherencia, como lo explica Lucas en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Jesús primero hacía y luego enseñaba, y eso le daba un peso a sus palabras, le daba un respaldo absolutamente a sus palabras. O sea, que sus palabras eran antecedidas por los hechos. Ubiquémonos en esta escena. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Habían, bueno, son 7 fiestas las que establece el Señor en la Torá, en el Pentateuco. 3 fiestas principales que tienen que ver con las cosechas. Está la fiesta de la Pascua, que en la fiesta de la Pascua está en el marco de otras 2 fiestas que son los panes sin levadura y las primicias. Está la fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, que se celebra 50 días después de la Pascua.
y está la fiesta de los tabernáculos que se va a celebrar en el otoño. Estas dos primeras fiestas agrícolas, la Pascua, que como les decía está unida a los panes sin levadura y primicias, se celebraba en el principio de la primavera, ¿sí? Eh, como en el final del invierno, más bien. Y esta fiesta tiene que ver con la cosecha de la cebada. Es la primera cosecha que se tenía. Luego, a los 50 días de esta fiesta, está la fiesta de Pentecostés, de allí su nombre Pentecostés, del prefijo penta, que nos indica una cifra de 5, o en este caso de 50. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se conoce como Shavuot, porque es la fiesta de las 7 semanas, o sea, la fiesta de la semana simplemente, y se celebraba ya en la primavera, en generalmente los meses mayo o junio, ¿sí? Ya en el inicio de la primavera. Y esta era la cosecha del trigo, ¿sí? Cuando hablamos de la Pascua era como la primicia, por eso está la fiesta de la primicia y pegada, era el primer atisbo de los frutos que se empezaban a dar y se cosechaba la cebada. En la segunda ya se cosechaba el trigo. Acordémonos que la cebada, no sé si lo recuerdan, era el alimento más barato, ¿sí? Así que, pues, para quien cultivara la cebada tenía alguna utilidad, pero era una utilidad mínima, y era el alimento que era más asequible a todas las personas. Una persona pobre tenía cebada, mínimo cebada. El trigo era un poco más elaborado, era un producto más eh, costoso, así que no todas las familias tenían acceso al trigo. Y la última cosecha, que es la que nos trae el pasaje de Juan, es la fiesta de los tabernáculos, que es donde se va a dar la vendimia, la cosecha de las uvas, donde ya el vino va a ser, o el fruto de las uvas, un producto un poco más exclusivo, tampoco va a ser de acceso a todo el mundo, y además va a venir la cosecha completa de todo lo que se había sembrado. Ahora piensen que cada una de estas fiestas tiene un componente de gratitud, de gozo, de alegría, de expectativa, puesto que cuando la economía se fundamenta en la agricultura, pues de allí depende no solo la parte económica, sino la vida misma, ¿sí? Piensen hoy un agricultor que vive literalmente del campo, pues su expectativa de que al cabo del tiempo lo que sembró de fruto, ¿sí? Tantas amenazas tiene una semilla, que desde la misma semilla puede ser afectada por una plaga, por un clima, eh, bueno, por también ladrones que pueden llevarse la cosecha. En verdad, quien cultiva la tierra ve el milagro de ver ese fruto que por fin surge. Ellos, cuando llega el momento de la celebración, es que coincide totalmente con que estas cosechas se habían dado. Es que había en ellos gratitud, había en ellos esperanza, había en ellos también alegría, ¿sí? Porque por fin el fruto del esfuerzo salía a la luz. Y es como todo, no sé, es cuando alguien logra graduarse de su colegio, de la universidad, cuando alguien alcanza una meta que tenía propuesta, cuando alguien ve cumplido un sueño, un anhelo, eso pues genera gratitud, alegría, y también un profundo amor hacia el Señor, ¿sí? Porque en medio de todo, poder reconocer de que el Señor estuvo allí presente, y más cuando nos cuesta, cuando ha habido dificultades, adversidades, oposiciones, y al fin y al cabo logramos llegar a la meta. Eso implicaba la fiesta, estas fiestas solemnes. Era obligatorio para los hombres que vivieran a más o menos alrededor de 25 kilómetros cerca a Jerusalén, o sea, quien estuviera en un radio de aproximadamente 25 kilómetros, era obligatorio subir a las fiestas. Quien viviera más allá, pues no tenía este carácter obligatorio, pero aún así venían personas de muchas naciones. Esta fiesta entonces era la más alegre. ¿Por qué? Como les dije, era la gran cosecha. Había diferentes frutos, había diferentes, era más de más, digámoslo así, de más riqueza. Y pues eso indicaba muchas cosas. Indicaba que había habido lluvias suficientes, indicaba que pues, no había habido plagas
que hubiera destruido las cosechas, implicaba que pues las condiciones habían sido favorables para que se pudiera cosechar. Levítico 23:40, de hecho, nos menciona algo de cómo debía celebrarse esta fiesta y dice, tomaréis el primer día, acuérdense que esta fiesta es de 7 días, ¿sí? Las demás fiestas agrícolas son de un día, bueno, Shavuot tiene una celebración como de 2 días, pero era de un día, pero en esta fiesta es que es la gran cosecha, o sea, todo lo que se esperaba, todo lo que era una expectativa, todo lo que era un anhelo se está cumpliendo. Entonces, cuando todo se cumple, pues hay que celebrarlo y se celebraba una semana. Es como las bodas. Las bodas no era una fiesta de 1 hora, 2 horas, 6 horas, ¿no? Las bodas era una celebración de una semana también, porque las bodas era un gran acontecimiento en la vida de los israelitas. Así que esta fiesta, al ser un gran acontecimiento, se debía celebrar a lo grande y se celebra durante una semana. Dice, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos y sauces, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Sí? Entonces, seguramente si ustedes buscan en internet y buscan la palabra fiesta de los tabernáculos, van a encontrar de que hoy los judíos arman una especie de ramillete con estas palmeras, con estas ramas de estos diferentes frutos y con algunos frutos, y ellos se presentaban en el tabernáculo y allí alababan y adoraban a Dios. Ellos de alguna manera presentaban al Señor conforme habían recibido de sus manos, ¿sí? Entonces imagínense la alegría de ver de que los árboles fructificaron, de que todo lo que ellos trabajaron durante un periodo de tiempo por fin sale a la luz. Solo podía haber gratitud, solo podía haber alegría, pero en esa gratitud y alegría también había un temor y por eso ellos agradecían, alababan y consagraban porque venía otra etapa, venía el momento de volver a sembrar, venía el momento de volver a labrar la tierra y ellos anhelaban al celebrar y reconocer de que lo que en este momento tenían en sus manos de parte de Dios pues anhelaban que volviera a darse. Entonces, la gratitud, de alguna manera, era una expresión también de confianza, de esperanza y de temor del Señor. O sea, tú me diste la oportunidad de cosechar hoy. Hoy vengo a agradecerte porque necesito que en esta próxima etapa, en este próximo periodo, pues tu mano esté conmigo, tu bendición me acompañe. Entonces, por eso ellos no se olvidaban del Señor. A veces nosotros como cristianos es que como tenemos condiciones tan favorables, esa es la verdad, nos olvidamos un poco de lo que el Señor hace. Entonces, muchas personas, todo el tiempo que yo le llevo sirviendo al Señor, he visto muchas personas con muchas necesidades que vienen al Señor, ¿sí? Personas que necesitan trabajo, pagar deudas, arreglar sus problemas familiares. Cuando por fin sale a la luz lo que ellos anhelaban, cuando por fin están cosechando el fruto de lo que pretendieron sembrar en el Señor, en vez de venir a celebrar a la presencia del Señor, se alejan, ¿sí? En la bendición, en la alegría, en la provisión, en la abundancia, en vez de venir a agradecer y a consagrar al Señor, se alejan, tristemente. No, ellos agradecían la bendición y la bendición, por el contrario, los llevaba a consagrar, a bendecir, a alabar al Señor y anhelar y más bien poner en sus manos lo que vendría más adelante. ¿Sí? Así que era una fiesta con una profundidad, una fiesta que además el mismo profeta Zacarías la anuncia como la fiesta de la eternidad, ¿sí? Como la fiesta de lo que los cristianos interpretamos como el milenio. De todas las fiestas solemnes, esa es la fiesta que celebrarán las naciones. A propósito, también en el marco de la fiesta de los tabernáculos hay una celebración muy especial, que es la fiesta de las naciones, porque había unos sacrificios de 70 toros que representaban las 70 naciones que salieron de los lomos de Noé. Entonces, bueno, tiene una connotación muy profunda esta fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿qué había en aquel día? El Señor aparece solo el último día. Había una celebración muy particular
dentro de ellos, o más bien varias cosas, entre ellas la que les mencioné de las ramas y los frutos que presentan en Levítico 23:40, también una celebración de las aguas. Eh, para tratar de ilustrarles un poco, eh, lo que ustedes ven hoy en día en Jerusalén, donde hay una cúpula dorada, donde es ahora un templo musulmán, en esa parte plana quedaba la cima del monte Moría, que era la cima del monte del templo, así se conoce, y allí estaba construido el templo. En época del Señor, lo que ustedes ven como una cúpula dorada de oro era al ladito, quedaba el templo que había remodelado Herodes el Grande. Viéndolo desde el Monte de los Olivos, que es desde donde generalmente vemos esa imagen panorámica, hacia la mano izquierda desciende la colina y esa zona que está hacia la mano izquierda del Monte del Templo se conocía como la ciudad de David, el Monte Sión, y por allí era que ascendían en sí, los peregrinos. En la parte inferior de esa colina inclinada hacia la mano izquierda estaba la piscina o el estanque de Siloé. Era una fuente o un manantial de aguas vivas y esas aguas las utilizaban muchísimo para los rituales, para sus limpiezas, purificaciones, antes de subir a adorar al templo. Entonces el peregrino pasaba por el estanque Siloé, se purificaba y ascendía al monte del templo, al templo, a adorar al Señor. Los sacerdotes en las fiestas de los tabernáculos descendían a las aguas de, de Siloé y traían en un recipiente de oro una porción de agua. Esto lo hacían todos los días durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos y vertían esta agua en el altar. Y mientras vertían esta agua en el altar, entre otros, citaban lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 3, y dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto es espectacular. Pues los sacerdotes, mientras iban al estanque Siloé, sacaban el agua y recitaban Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, subían al templo, vertían, eso es lo que se conoce en la Biblia como una ofrenda de libación, vertían el agua sobre el altar y alababan al Señor por las aguas. ¿Por qué por las aguas? Porque sin agua no hubiera habido cosecha, porque sin agua la semilla no hubiera germinado, porque sin agua pues no hubiese sido posible que crecieran digámoslo así, las plantas y hubiesen dado fruto. El agua es fundamental para la vida. Así que durante cada uno de estos días de la celebración, esto hacía el sacerdote. Descendía al estanque Siloé, tomaba la porción de agua, invocaba este versículo, subía al altar y derramaba las aguas, y durante esta cena, que es, como lo escriben algunos comentaristas, era un poco dramática porque era, digámoslo así, solemne, profunda, de mucha santidad. Ellos recitaban, esto se los expliqué hace unos meses, el Jalel, que el Jalel son unos salmos que están entre el 113 y el 118, y Jalel quiere decir algo así como alabar, alabar al Señor o alabado sea el Señor. Entonces, entonan estos salmos de alabanza. Por ejemplo, el Salmo 118:1 dice: alabad al Señor porque Él es bueno. El 118:25, oh Señor, sálvanos ahora. Este, oh Señor, sálvanos ahora, es Hosana. ¿Recuerdan que Hosana era lo que decía la gente cuando el Señor iba entrando triunfal a Jerusalén? Hosana quiere decir, oh Señor, sálvanos ahora. Bueno, literalmente es sálvanos ahora. Oh Shiana, sálvanos ahora. Y decían de nuevo, alabad al Señor porque Él es bueno. Vertían el agua y la gente lo hacía con gratitud, pero de nuevo, esperando que no faltara el agua, la bendita agua. Pero el séptimo día, el último y gran día de la fiesta, esto iba acompañado en que se le daba 7 vueltas al altar, entonando estos salmos, consagrando y agradeciendo al Señor con el vertimiento del agua, una ofrenda de libación, y todos los israelitas que estaban allí celebrando
alababan, agradecían al Señor, pero también de alguna manera estaban anhelando que esas aguas no faltaran. Y en ese contexto es donde el Señor les dice, si alguno tiene sed, dice, perdón, sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que quiero tratar de darles a entender es que cuando el Señor dice estas pocas palabras, tuvo que haber generado una conmoción en los que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque el agua precisamente era un componente fundamental en esta celebración, porque el agua para ellos implicaba la vida. Si no había habido agua en un año, era muy difícil que hubiese podido germinar la semilla y hubiese dado fruto. ¿Ustedes se imaginan qué iba a ser del siguiente año sin fruto? Si ya había escasez, si ya había dificultades económicas en la época, ahora imagínense un año sin fruto. Así que cuando el Señor les habla, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrá en ríos de agua viva, ¿saben qué les está ofreciendo el Señor? Vida, vida abundante, vida eterna. Les está ofreciendo satisfacción, plenitud, provisión. Se los está ofreciendo todo. Y dice, ¿y qué va a pasar? Además de que de su interior correrán ríos de agua viva, dice, bueno, el que cree en mí, o sea, por la fe puesta en el Señor Jesús, no faltaría el agua de vida. Y luego Juan lo interpreta de esta manera y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Sí? En ese momento los discípulos aún no entendían el tema del Espíritu Santo, lo iban a entender después, en el, pues, cuando, después de que viene en Pentecostés. Pero aquí Juan interpreta, claro, cuando habla de aguas vivas, cuando habla de vida, cuando habla de plenitud, cuando habla de fe, cuando habla de purificación, está hablando del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos ha provisto de su Espíritu como fuente, como manantial de agua viva, ¿sí? Como manantial de agua que no solo sacia la sed, porque sin duda alguna sacia la sed, el agua es fundamental para vivir. El agua, el agua que emana de los manantiales tiene unas características, unas particulares que de alguna manera incluso alimentan, ¿sí? El agua que nos promete el Señor es para vida eterna, pero tiene además un efecto muy particular y es que esas aguas vivas, dice, correrán ríos de aguas vivas. Esas aguas vivas tienen también la capacidad de, o sea, no se limitan a mí, ¿sí? Las aguas del Espíritu del Señor no se quedan estancadas en mí, sino que dice, correrán, saltarán, fluirán. O sea que el Espíritu del Señor a través de mí también puede llegar a otros para saciar esa sed, para dar vida. Un creyente que se conecta con el Padre, que se conecta con el Hijo, que se conecta con el Espíritu del Señor, un creyente que procura vivir en el Espíritu, se convierte en una fuente de vida, se convierte en un factor determinante para llevar salvación, vida y esperanza a otros. Eso fue lo que dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura. Tuvo que haber sido muy impactante, muy impactante. Tanto que, pues, o sea, generar unas divisiones y contradicciones, porque la gente que estaba allí lo entendía, la gente que estaba allí adorando, además no eran incrédulos, quien estaba en ese lugar no era cualquier persona, eran personas de fe, de esperanza, obedientes a los mandatos del Señor, que estaban agradecidos porque el Señor les había bendecido, pero también, además de agradecidos, pues estaban buscando su favor, estaban cumpliendo las normas, estaban cumpliendo los mandatos del Señor porque no querían que la bendición del Señor se fuera de ellos. Bien, Señor, hasta aquí me has traído. Bien, Señor, hasta aquí me has bendecido, pero yo no me voy a despegar. Yo quiero que me sigas bendiciendo. ¿Por qué? Porque sé que mi vida depende de ti, porque por ti soy, por ti existo, por ti me muevo. Entonces, si me has bendecido y me has provisto, ¿por qué te voy a dar la espalda? ¿Por qué me voy a olvidar de aquel que me sacó del lodo cenagoso,
del fango, de la desesperación. Si yo me acordé de ti y tú te acordaste de mí cuando estaba en la inmunda, ¿por qué cuando me llevas a la bendición me voy a olvidar de ti? ¿Sí? Eso es lo que están haciendo ellos acá. Por eso este mensaje tuvo que haber calado muy profundo en sus corazones. Tengámoslo muy presente. El Señor nos ofrece las aguas vivas, su espíritu. El Señor nos ofrece lo necesario para vivir y, como dice Juan 10:10, una vida abundante. ¿Por qué le vamos a dar la espalda? ¿Por qué nos vamos a olvidar de Él? Si el Señor nos ayudó, Él no nos va a dejar de ayudar y necesitamos su ayuda. Sin ti nada somos en este mundo, dice una canción antigua que entonábamos con todo el corazón. Sin ti nada podemos hacer. Dice aquella canción, ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Así que sea esta la oportunidad de empezar esta semana acercándonos al Señor. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cierre sus ojos y pídale al Señor en esta mañana que aumente la medida de su fe y que tal vez por alguna circunstancia en algún área de nuestra vida estemos experimentando sequía y la falta de agua es falta de vida, pero porque donde hay agua fluye la vida. Dígale, Señor, hoy vengo a ti como fuente inagotable de aguas vivas. Hoy vengo ante ti porque tú eres el único que puede saciar la sed de mi alma, de mi cuerpo, de mi vida. Te pido que aumentes la medida de fe para que yo pueda confiar y creer en tus palabras, creer en lo que tú eres y confiar en lo que tú hablas y en lo que tú dices. Vengo ante ti humildemente, todopoderoso, eterno Dios, para pedirte, Señor, que el fluir de tu espíritu sea sobre mi vida. Si usted siente que su vida es árida, seca, infructuosa, dice la Biblia incluso en el libro de Job, que aunque el árbol fuere cortado, queda aún en él esperanza, porque al percibir el agua podrá reverdecer. Tal vez usted hoy crea que es un árbol seco, un árbol que no da fruto, un árbol estéril, porque no genera resultados en áreas de su vida. Tal vez esa área de su vida hoy necesita el fluir del agua viva del Espíritu Santo. Dígale, Señor, fluye sobre mí y dame la esperanza de que revertezca ese árbol seco en esta área de mi vida. Puede ser su parte laboral, económica, académica, emocional, familiar. Puede ser que su matrimonio sea como un árbol seco cortado. Pero dice la Escritura, queda una esperanza. Y él, dame a beber del agua viva. La mujer samaritana humildemente le dijo, dame de esa agua para que tenga vida. Dame de beber de ese manantial. Sin ti nada soy, Señor. Y yo te pido que abras los cielos en esta mañana y que ese manantial de agua viva, tu espíritu, sea sobre mi vida. Pídaselo así. Sacia mi sed. Llena todos los vacíos de mi vida, mi Señor. Humildemente te pido que me sacies de ti y que en esta semana y en este día yo pueda vivir en ti y pueda ver cómo el fluir del agua viva hace brotar esas semillas que están allí y que no han podido, Señor, germinar, pero que al germinar también fructifiquen. Un fruto que te glorifique, un fruto que me bendiga. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por darnos tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.